Hasta yo me sorprendí con esas respuestas, oh, loco, cara, oh, loco, Dasha, Oye, seguro vos eres el que le dio la idea, ¿no? Un almuerzo para las capibaras, dice. Yo estoy soltera y no pienso en nada, dice que nada. Si en caso, si no tienen familia en Brasil, todos estarían en Bolivia, ¿cómo sería eso? Dice, ¿no? Tal vez en ese caso se podría abrir una excepción, ¿no? Mas yo pienso que mismo así, llevar el cuerpo es mucho más caro. Sería más barato traer al papá, a la mamá aquí, ¿entiendes? Hacer esperar acá. Y bueno, pues así, hacer todos los trámites acá del entierro, porque casi no va a gastar nada, unos 400 reales. Y listo, ¿no? Hay que estar gastando 15.000. Aparte tienes que gastar allá con la funeraria de Bolivia todavía, colocarle otros 3.000, 4.000, 5.000 pesos más. Cuánto, unos 20.000 reales, no tiene sentido. Si es en ese caso, sería aconsejable que los papás más bien vengan acá o un familiar y hagan una videollamada, ¿no? Porque ya se fue, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? No hay más nada que hacer, ¿no? Paz de Dios, Moisés, yo creo que es innecesario repatriar, es un gasto de dinero. Mejor sería si esa condición humilde sí ayudar en alimentos. Rosalín Cabrera, muy bien. De acuerdo, muy bien. Cada uno con su opinión, ¿no? Aquí nadie es obligado a pensar igual, ¿no? Ok. Buenas noches, Pastor Moisés. Saludos cordiales. Mi esposa me dice, si mueres en tu tumba, bailo salay. Ay, cara. A veces, Jorge, me das pena, cara. Yo no sé cuál grande fue tu pecado para que vivas semejante castigo, ¿eh? Pero sí es una buena idea eso de donar los órganos, ¿no ve? Dice. Cara, ¿ustedes son a favor o contra? Yo soy a favor de la donación de órganos y yo me voy a inscribir para que cuando me muera yo quiero donar todos mis órganos. ¿Por qué no voy a usar mis órganos para después que me muera? A no ser que yo soy... Devolverme mi corazón. Mi ojo, caramba. No, ve. Ya no vas a usar, cara. Todos ustedes deberían ser donador de órganos, cara. Porque ahí podemos ayudar a otras personas que vivan, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan ustedes, Pero yo creo que ustedes no quieren, ¿no? Yo pienso que tal vez hay un cierto miedo, un tabú sobre ese punto también, ¿no? Obviamente que, o sea, no sé, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que a veces hay un tabú, no sé, Chango, no sé, ¿no? A todos los que están en sintonía, bienvenidos, estamos en conexión, gracias por estar en sintonía, es un placer tenerles aquí. Vamos a ver qué opina la Jimena Gato, vamos a ver aquí. Por otra parte, debe ser triste, ¿no? Gracias a Dios, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos están todos en vida. No sé todavía cómo es perder un ser querido. Es triste, ¿no? Mira, yo perdí a mi papá murió. Mi hermana también murió. Mi hermana murió, después de 3 años murió mi papá. Y fue muy triste. Mas yo te juro que nunca he ido a la tumba de mi papá y nunca fui a la tumba de mi mamá. Porque todo lo que tenía, de mi hermana digo, ¿no? Porque todo lo que tenía que llorar por ellos, lloré en cuanto estaban vivos. ¿Verdad? Me quedan los recuerdos, las fotos. Yo tengo tíos que todavía hasta visitan a mi papá, o sea, es medio ilógico porque lo visitan a él y digamos, no me visita a mí, o sea, ay, cara, o sea, tengo que morir para que me visiten, ¿no? Moriré y me van a ir a visitar en el cementerio, ¿no? A ver que es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo creo que es medio ilógico, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La única vez que vas a ver Jesús visitando a un muerto va a ser cuando va a donde Lázaro, pero va para resucitarlo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que, claro, se respeta, obviamente, ¿no? Yo respeto a las personas que van allá, todo más. Yo quiero decirles que esa persona que murió no te va a escuchar más, no te va a sentir más, no te va a abrazar más, o sea, de nada sirve. ¿Me entiendes? Todo lo que tenías que hacer por él es cuando estaba vivo, ¿no? Yo me quedo inconformado con algunos casos porque yo veo algunos hijos que fueron, con todo respeto, una busera cuando eran vivos, ¿no?
sea, lo hicieron renegar, llorar a su mamá, a su papá, y cuando mueren recién quieren traer rosa. Nunca han pagado un hospital particular, pero cuando mueren ya traen pues aquellos árboles de no sé qué cosa, ya pues traen banda, traen comida, todo quieren hacer. O sea, no tiene sentido, cara, ¿verdad? Era que hagas todo por ella en cuanto estaba viva, ¿no? Era que se muevan en cuanto estaba viva, ¿no? Cuando mueres recién quieren viajar. ¿Por qué no han hecho eso antes, no? ¿Por qué no se han dado modos antes, no? Entonces, yo lo veo que no tiene sentido. Porque la muerte es el fin. Y fin es fin. Acabó el libro. No hay más que hacer. No hay segunda parte como las historiñas, ¿no? ¿Sí o no, Bueno, cada uno piensa como quiera también, ¿no? Yo ya le he dicho, ¿no?, aquí a mi esposa, si yo me muero un día en Bolivia, cuidado, estés trayendo mi cuerpo. No vas a traer mi cuerpo. Me vas a botar mi cuerpo donde tengas que botar allá en Bolivia, no importa. Me lo cremas, lo puedes quemar mi cuerpo, no hay problema. Y mis cenizas lo botas en el lago Titicaca. Ya. No, o sea, no hay pues. No hay sentido, ¿no? O sea, ya murió. ¿Qué vas a hacer, no? Pero, si de cuerpo completo no sirve, es peor pues por partes, dice, no, puede ser. Buenas noches, Pastor Moy. Y ahí no eres voluntario a donar, Paz. Acá en Argentina, si mueres, ya eres donante. Ya ni te preguntan, Paz, saludos. David Flores, bueno, pues. No te preguntan porque cuando lidias con un país que es muy liberal al aborto, como es Argentina, inclinado un poco, no sé si están modificando ese concepto, Paz, inclinado a una moral más izquierdista, te puedo decir, aspecto moral, no económico, no me lleven al lado político, ya. Tiene una tendencia de que sí, el Estado manda en tu cuerpo, ¿entiendes? El Estado domina, ¿no?, tu vida, eres propiedad, ¿no? Ahora, de cierta manera también no deja de ser positivo porque tus órganos van a servir para otra persona, ¿no? O sea que yo si muero, ¿para qué voy a querer mis ojos, mi córnea? ¿Para qué voy a querer? O sea que si muero hoy día, ¿para qué voy a querer mi riñón? ¿Para qué voy a querer, chango? De nada me sirve, ¿no? De la misma manera, pastor, yo no conozco la tumba de mi padre ni hermanos. No fui ni siquiera a su velorio cuando pasó ese viaje a mi pueblo y pasó, dice, ¿no? Yo conozco un cuate que también me dijo así, pastor, yo no conozco la tumba de mi papá, de mi mamá, no conozco, yo nunca he ido allá. Caramba, qué triste, ¿no? Sí, incluso nunca les conocí. Ya, disculpe. No sé. Paz, tú vas a donar tu cabello al TikToker Anthony, ya. Un abrazo grande, Lady dice, te mandé un león, gracias, Por eso le llamo cada diario a mis papás y también a mis hermanos. Les pido dinero porque cuando van a partir, ¿de quién voy a pedir? Dice, no. Yo no sé, Paz, si supiera quién va a ir y... Yo no sé, Paz, si supiera a quién va a ir mis órganos. Tal vez solo firmar sin saber dónde y cómo será usado. Yo creo que no. Hoy en día todo es negocio. Venden los órganos en el mercado negro y no adelanta nada que hacer el bien, ¿no? Eso es verdad, yo no te voy a negar que existe mucha corrupción, ¿no? Pero por este lado, por lo menos estás dando un poco más de vida a alguien que puede tener la oportunidad de cambiar. Al Hitler habías donado. Caray. Ay. ¿Será que su cuerpo del JC sirve para algo? Sirve como peso muerto. No, esa cara, estoy pegando muy pesado, cara, Ya, basta, cara, ya me estoy pasando, chango, A veces me olvido, cara, que muchas cosas me olvido yo, cara. Sonia Lobo dice, buenas noches, pastor, saludos. Y hermana, acá del bebé ya nació nada,
A ver, ¿qué me están diciendo acá en Chiquito? Que a ver, quiero agradecer aquí al Sanku que me donó 5 heladitos, gracias, ya, un abrazo de oso para vos. Pastor, ¿cómo hago para mandarte mi historia? Estoy en Bolivia. 943513620. Gualberto me mandó 3 ositas, obrigado. DJ Diego me mandó 3 ositas, gracias. Iván me mandó un corazón, obrigado. A veces me olvido que soy pastor, dices. Freddy Krueger me mandó una rosa y Franz me mandó un rosquete. Gracias, papito. Paz, Limber ya no debe servir para nada. Solo debe estar lleno de alcohol, Te sale mucho tu lado católico, dice el código, ¿Cómo es ese código, mi amigo, Paz, cambiando de qué hablamos hoy, dice Príncipe. Ya estamos hablando de un tema legal, hermano. ¿Por qué no quieres saber? Si estaríamos hablando de hombres, bien atento estarías. Ay, qué cosa de hombres están hablando. Ay, yo eso quiero saber. Moderate, chango. Después de la muerte hay la segunda muerte, después de esta vida hay la segunda vida, también no ve Paz. Germán Pazzi. Sí, pues, chango, ¿será que te voy a encontrar del otro lado, hermano? ¿Será que nos vamos a ver, hermano, querido? Yo creo que ahí vamos a saber quién era quién no era quién, no. Yo creo que ahí nos vamos a saber, ¿no, hermano? Espero que estés bien, papito. Un abrazo, Germán. Ya, quiero agradecer acá a todos los que están en sintonía del programa Sin Filtros. Sí, continúa con lo que estás hablando, pastor. ¿Quién ha dicho eso de mí aquí? Un abrazo, Dios. Pastor Moisés. Cuando mi papá falleció, con mis hermanos teníamos que acotarnos para el entierro y nadie quiso acotar. Teníamos que acotarnos, pero nadie quiso dar ningún centavo. Pero después de un mes, cuando tuvimos que hablar del inventario de mi papá, bueno, pues recién todos aparecieron discutiendo cuál parte les pertenecería. ¿Qué opina usted de eso? En la muerte se revela todo lo que somos, ¿no? Es que hay mucha gente interesera, changos. Si yo te voy a decir, no te voy a mentir, hay muchos hijos intereseros, cara. ¿Sí? La plata del papá nomás miran, cara. Las conquistas del papá nomás miran, changos, sinceramente, cara. Marcos me mandó un J, gracias, Marcos. Pastor, ¿me puedes repetir tu número? 943513620. Muy del otro lado nos encontramos con los apóstolos Pablo, con Juan el Bautista y yo creo, pues, hermano Ramiro, claro, nos vamos a encontrar. La verdad que sería muy bonito, ¿no? Bueno, hablando de muerte, ¿ustedes sabían que quién era cómo se dice ese tipo que vende cajones, ataúd? ¿Qué lo dicen? Agente funerario, ¿está bien? Diego me mandó una casquiña de sorbete y Hilda Ticona me mandó un J. Gracias, Hilda. ¿Cómo se le dice a esa persona que vende ataúd? ¿Qué lo dicen? Silvia me mandó una rosita. Gracias, Silvia. ¿Cómo lo dicen, caramba? Funeraria. No, pues en Bolivia. Babún me mandó una rosa, Hilda me mandó un J, José me mandó una rosa. Cuando tienes hijo nunca quisieras morir, solo tienes ganas de vivir o ser inmortal. Jorge Junior, Pero igual vas a morir, ¿no, cara? Pero tienes el senso de luchar, ¿no, Jorgito? Yo creo, ¿no? Freddy Lupe mandó una rosa con una mano. Gracias, Miriam López también. Funeraria, dice, no, es funeraria, se dice funeraria en Bolivia. Al lugar que venden ataúd en Bolivia, ¿qué lo dicen? Marcos me mandó una rosita, gracias, Marquitos. ¿Qué lo dicen? A ver, pero Paz, salúdame pues, Hilda Ticona Colque, un abrazo, querida, ¿todo bien? Marcos me mandó 3 rosas. Cajón, no. El cara que vende funeraria, dice, funeraria, ya, funeraria, ¿no ve? ¿Ustedes saben quién en la Biblia tenía una empresa de funeraria? ¿Sabes quién en la Biblia tenía esa empresa? A ver, respondan, tienen 2 minutos para eso. Atención, cristianos, a ver si están bien de Biblia, ¿Quién en la Biblia tuvo una funeraria? El diablo, dice, no.
Ataudero, no. Ya pues, ¿quién? ¿Quién en la Biblia tuvo una funeraria? ¿Saben o no, ¿No saben? Yo les voy a decir quién. ¿No saben? Cara, no saben nada ustedes, changos. Sinceramente, cara, nada saben, cara. José, no. Fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él dice, para mí la muerte es lucro. La muerte es lucro, dice nada. Mi corazón se ha Está bueno eso de bien. No sé, cara, estaba buenísima, ¿no? entre llanto y temor. Esa preguntarle a tu pastor, Ayúdame. Puta cara, Aquí, que no puedo estar sin a ver. rescátame. Ya no quiero. Ahorita perdí un cabezazo muy... No me estés chistoso. ¿Cómo así? A mí me gustan las mujeres, no me vas a comparar con el Zoidi. Chistes, muy últimamente tus chistes no causan gracia, dice, ¿no? Mi alma está esperando. Pucha, era pues cuál. ¿Será que los cristianos nomás entienden? Obvio, pues para quién sabe la Biblia, ¿no? Tu mano. Es que la Biblia dice en Filipenses 1:21, ¿no? Porque para mí Si te el morir es lucro. No, el vivir es Cristo y el morir es lucro. Pablo dice pues su vida, ayuda. Ya. Buenas noches. Raza de víboras. Que no puedo estar sin Buenas noches, raza de víboras. rescátame. Estamos en sintonía en el programa Sin Filtros, No sé. Vámonos al tema, ¿no? Noemí Mora me mandó un J. Gracias, obrigado. Mami, acabo de ver una barata gay. ¿Cómo que? ¿Cómo sabes que es gay? Es que salió del closet. Quiero estar. Gladys me mandó 10 rosas, gracias, obrigado, Yo iré. Ya. Paz, había otros demonios más poderosos que Satanás. ¿De dónde comienza su jerarquía? Sí. La Biblia habla que cuando cae una estrella sobre la tierra del abismo, se abre un hueco y van a salir demonios con cola de escorpión, cuerpo de caballo, mitad hombre y etcétera. Dicen que en la rebelión de Lucifer tuvieron una división en el cual algunos demonios eran tan poderosos, más tan poderosos que Dios decidió aprisionarlos en otro lugar. Recordando que eso es una teoría teológica relacionada a la angelología y demonología, pero no es confirmado, obviamente. Solo los que se queden van a saber, ¿no? Ya. Vámonos ahí, vamos a charlar, a ver. Vamos a comenzar las confesiones. Mande su mensajito, por favor, aumente ese volumen a todo vapor, estamos en sintonía hoy día. Queremos agradecer a Closet Music que nos permite usar sus músicas sin derechos de autor, no como ciertos grupitos por ahí que colocan mucho derecho de autor en sus canciones. Agradecidos a Closet Music por excelente música, ¿no? Muchas gracias, Gracias por las alabanzas, buenísima, mejor es estar muerto que estar casado, dice Plata Isael. No, nada que ver, chango. ¿Cómo vas a decir una bucera de esa? Y a veces me pierdo, pero sé que tú siempre estás Mirándome de arriba. Tengo en mi la... Ya, bueno, aumente el volumen del celular, estamos en conexión, estamos en sintonía. Esos demonios, ¿dónde estarían presos? En el abismo. Da a entender que están en un abismo en la tierra prendidos. Estaré rendido a tus... Algunos hablan, ¿no?, del libro de Enoch, Tu nombre que da un entendimiento que esos demonios están presos en la Antártica. alzar.
Él hace referencia a una montaña que tiene la misma encuadración de un local en la Antártica. Algunos otros hablan que la Antártica fue habitada. Hay mucha conspiración por detrás de eso, ¿no? Bueno, pueden mandar su confesión al número 943513620. Vamos acá a las historias, digo, vámonos a las ¿no? Cuidándome de arriba, tengo en mí la esperanza de que alguna vez yo despertaré. Pastor, mi confesión es que estoy enamorado de un chico del arbolito, no sé qué hacer, pocos me entenderán. Chico del arbolito, ¿cómo es chico del arbolito? ¿Qué es esa buzera? ¿Qué es pues chico del arbolito, querida? ¿Qué es eso? Chico del arbolito. ¿Qué es un chico del arbolito, señores? No entendí las referencias. Yo despertaré, tu gloria veré. Pastor Moisés, ¿usted cree en la reencarnación? Hermana, yo soy cristiano evangélico, yo no soy espírita. Los espíritas creen en la reencarnación. Alar Kardec y esas buceras más, ¿no? El chico del arbolito es Saqueo, pues paz. Pero no entendí la referencia. ¿A qué se refiere? Es un morador de Zúa, dice. Cara, mira, Pastor Moisés, una pregunta. ¿Quién era Asmodeo? Yo no tengo idea de quién sea. O sea, un boliviano en situación de Zúa siempre están de frente de la tortuga, dice. Bueno, no sé, ¿no? Mira, la cuestión que tienes que, el enamorarse, querida, tiene que estar conectado con tu inteligencia y tu sentimiento. Y si no estás pensando en los dos, te vas a perder. Tienes que pensar en el sentimiento y tienes que pensar en la razón. Compensa enamorarse. ¿Por qué te has enamorado? ¿O es una atracción, no? Siempre tienes que hacerte esa pregunta, ¿no? Buenas noches, Pastor Sin Filtro. Llegué apenas. Jocelyn pasa jugueteate. Yo pensé que el Omar no te dejó participar hoy día, ¿no? Pucha. Pastor Moisés, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los cristianos son muy juzgadores? Cara, no son todos los cristianos, ¿ya? Pero es importante que te juzguen, cara, porque el juzgamiento trata con tu fe, trata con tu manera, es cuestionar lo que eres. No puedes cesar y que nadie te diga nada, o sea, siempre vas a ser juzgado por alguien, ¿no? Pero juzgado de la manera cierta, ¿no? Paz, mirando las buceras del Chiquitoqui, dice que existía un demonio llamado Malamen. ¿Es verdad o solo son buceras del Chiquitoqui? Buceras del Chiquitoqui. Bueno, hay una teoría conspiratoria por detrás del Vaticano que daba nombres a los demonios, ¿no? Entonces habían muchos demonios con nombres, y más que todo nombres latinos que fueron dados por la iglesia. Bíblicamente no hay una comprobación de estos demonios, a no ser Lucifer, Satanás, que son citados. Satanás una vez es citado. Entonces, no, lo demás es mucha teoría de conspiración. No tenemos una seguridad de que eso sea real, ¿no? Omar dice, buenas noches, pasos. Omarcito, ¿cómo estás, papito? Cuate, fuerza, Omar me tiene dominada, me tiene en sus manos. Dice, ya quisieran escuchar eso, ¿no? Dice, pobre cuate, me da pena. Pastor Moy, ¿cuál es el vello de Dios o el número, ya que el 66 es el de Satanás? Dios no tiene un número, cuate, aunque la Biblia habla que el número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Por eso la Guillermo Coaching, nuestra iglesia es Avenida Guillermo Coaching 777. ¡Ya! Bien marquetero. Ay. No, pero de verdad, pues. O sea, Dios no, o sea, el número perfecto dicen que es el 7, ¿ya?
Pero el sello de Dios es el Espíritu Santo, no hay otro sello mejor, ¿no? Solo quiero amarte. Pasó una pregunta, ¿por qué los cristianos lo encierraron a Dios en una caja? ¿Dios es de todos? ¿Cómo así lo encerraron a Dios en una caja? Nadie encierra a Dios. Dios es lo que es, Dios es Dios, ¿no? O sea, no puedes encerrarlo a Dios. ¿A qué te refieres a eso? Pastor Moisés, mucho dice que en Antártica está congelado, en paraíso del Edén. Es mucha teoría, ¿no? Obvio, porque el Edén, la Biblia da un referencial geográfico. Si vas al libro de Génesis 1 y 2, da a entender que hay 4 ríos que brotan del Edén, del Edén. Entre ellos el río Tigre, el río Eufrates, y hay más 2 ríos que están allí en ese lugar del Edén. Pero si vas hoy día al río Tigre y Eufrates, ¿dónde están? Están en la Mesopotamia, que justamente Mesopotamia se llama lugar entre ríos, que está justamente donde el Edén ha surgido. Entonces, a no ser que lo hayan trasladado, ¿no? Así, entonces no hay como geográficamente digas que el Edén está allá. Aunque vas a encontrar en la Biblia en el referencial que Juan vio en Apocalipsis la nueva Jerusalén y el nuevo jardín del Edén, ¿no? El jardín estaba allá con el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Y eso también es bueno que entiendas que en el jardín del Edén no había solo un árbol, había 2 árboles, ¿no? El árbol de la ciencia del mal y el bien y el árbol de la vida, ¿no? Siempre es bueno que entiendas eso, ¿no? Son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Tanta pena tienes del Omar, pastor, llévatelo. Jijijiji. Gracias por aclarar. Yo, si no como Gil, me lo creería esas buceras y saldría a hablar como si fuese real. Sí, no, bucera es cara. No es creer. Pasó una pregunta, ¿Adán tiene ombligo? No, pues chango, Adán no tuvo ombligo porque Adán fue creado, Adán no nació. Los que tienen ombligo son los que han nacido. Entonces Adán no tuvo el ombligo, quien tuvo fue su hijo, ¿no? Un día también estuve así, qué ironía de la... ¿Qué pensarán las personas que tienen su casa con el número 6666? Dice, ¿no? Claro, el 666 es la marca de la bestia, pero es una marca. ¿Ustedes creen que esa marca va a ser literal o figurativa? Es para pensar eso de ahí, ¿eh? Buenas noches, Pastor Moisés. Yo tengo una duda acá. ¿Cuál es su opinión de usted referente al tema de que el sol se paró en la Biblia? ¿A qué se refiere a eso? La Biblia tienes que entender el contexto geográfico, el contexto cultural, y es muy importante que entiendas el contexto intelectual de la época. Siempre tienes que hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿Quién escribió el libro? ¿A qué se refería? ¿Con quién estaba hablando? ¿Para qué estaba hablando? ¿En qué tiempo ha hablado? Tienes que ver hasta las conjugaciones. Está en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Está en la primera persona del plural. O sea, tienes que entender esta dimensión interpretativa. Eso llamamos de hermenéutica, ¿no? Cuando agarras un texto para una análisis interpretativa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que entender? La primera cosa que tienes que entender que Israel estaba en guerra y que en cuanto Moisés estaba con las manos para arriba, el pueblo prevalecía, pero hubo un momento que Moisés se desgastaba y se cansaba y el pueblo se duraba. Una referencia. Y una de esas guerras también, tenemos que recordar el referencial, que la Biblia habla que en el mismo contexto, Josué estaba también en una guerra. Nota que son paralelos esos textos, ¿no? Y Josué también estaba en una guerra, pero ahí ¿qué acontecía? En cuanto era de día, ellos vencían. Y cuando quería anochecer, ellos perdían la guerra. Entonces Josué oró para que el sol parase y para que la luna parase. Y el sol paró y la luna paró. Pero ¿cuál es el referencial que tienes que entender? Que ese texto está refiriéndose a una interpretación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el tiempo paró, ¿verdad? El tiempo paró. La referencia del texto es que el tiempo ha parado, no que el sol paró, porque ¿quién gira en torno de la Tierra? ¿Es el sol? No, es la Tierra que gira en torno del sol. Entonces ya la Tierra paró, no fue el sol.
¿no? Entonces ese referencial hay que entender, esa es interpretación. Para volver a despertar, siento mañana no está él, y porque ahí está tu libertad. Pastor Moisés, buenas noches. Mi mamá y mi papá no querían que me case con la mujer que yo vivo hoy. Mi mujer es una persona que me hace renegar todos los días. El dinero lo hace desaparecer. Esta mi mujer es una mujer que yo pienso que está con un demonio, porque todos los días ella me atormenta, no me deja en paz para nada, Pastor Moisés. Yo no sé qué hacer con ella y quisiera una charla con usted. Por favor, pastor, ¿me puedes orientar? Papacho, no necesitas de una charla, necesitas entender por qué te has casado, ¿no? ¿Por qué te has juntado con ella? ¿Para qué carambas te has casado con ella? Si sientes que no eres feliz con ella, esos puntos tienes que pensar, tienes que refletir. Caramba, si yo no la quería, ¿por qué me casé con ella? ¿Para qué me casé con ella? ¿No ve? Ah, tu papá no le quiere. Bueno, pues ya, pues pelotas que tu papá no lo quiere, tu mamá no. La cosa es que vos te metiste con ella, vos la quisiste a ella y ahora tienes que asumir esa responsabilidad. No puedes ser un cobarde y por causa de tus caprichos desistir ahorita. Tienes que ser hombre. Y has sido bien machito para comenzar, tienes que ser machito para ir hasta el final, cuate, ¿eh? Hacer sexo es bueno, la cosa es convivir, ¿no? El carácter, saber lidiar, esa es la cuestión, ¿no? Entonces sea hombre. No, yo creo que estabas preparado para hacer sexo, pero no estabas preparado para el matrimonio. Son dos cosas bien diferentes. Yo no le des dinero pues a ese Gil. ¿Hasta cuándo pues tan viejo ya eres? Vos mismo decías cuando estaba juntado. Ahora tu esposa le hace desaparecer el dinero. Pero pues cuate, organizas tu dinero. Tienes que organizar tu plata, ¿no ve? Tanto puedes gastar, amor. Hablamos con tu... ¿Acaso peso es que no entiende? ¿Acaso gato es que no... Conejo es que no entiende? Va a entender pues, cara, ¿no? Entonces entonces tienes que entender, no, tienes que entender, tienes que charlar, tienes que conversar, ¿ya? Puede ser así, cara, ¿ok? Qué débil, ni su mujer se queja, ese hombre parece una menina, dice la Jocelyn, Pastor Moisés, cuando Noé creó el barco, ¿Dios le hablaba literal en espíritu? Y si fuera así, ¿es posible que nos hable a nosotros de la misma forma? Abajo le escribo por qué le pregunto. Bueno, Dios antes se comunicaba con los hombres a través de su voz inmediata, a través de los profetas, a través de las profecías de los profetas y a través de sus ángeles, ¿verdad? Porque no teníamos todavía un material elaborado. Nota que cuando el material fue ya elaborado, la ley ya prevaleció, la ley ya se concretizó. Ya vemos que en el Nuevo Testamento ya no vamos a tener tanto la aparición de ángeles, ¿no? Disminuye bastante comparado al Antiguo Testamento. El tema del profeta gana una repercusión un poquito diferente, ahora envasada dentro de una escritura y dentro de lo que Jesús hablaba. Hoy día la voz de Dios es la escritura, porque todo lo que tenía que ser hablado ya fue hablado. Todo lo que tenía que ser enseñado ya fue enseñado. Lo que nosotros necesitamos hoy día es agarrar ese contexto y practicarlo. No necesitas más tener un sueño que Dios te habló. Hay muchas personas que me dicen, no, Dios me ha hablado, ok, pero a través de su palabra. Si es a través de su palabra, yo te creo. Yo me quedo con duda cuando alguien me dice, me soñé y Dios me habló que el fin está próximo. Legal, si hubieses leído la Biblia dice lo mismo, ¿no ve? Entonces no es porque te has soñado, es porque la palabra dice eso. No, yo me he soñado que la iglesia está mal, que así tiene que estar. No, cálmate. ¿Será que esa no es una perspectiva de lo que tienes? ¿No ve? Tienes que tratar de hablar en la Biblia. Entonces hoy en día la voz que se escucha es la Biblia. La Biblia es la voz de Dios, ¿ya? Esa es la única palabra infalible, ¿no? Innegociable. Nuestro manual de fe y de convicción. Porque si no, de aquí a poco, cualquiera que se va a soñar o cualquiera que va a decir, Dios me habló, lo vamos a tener que creer.
Y todo aquel que habla tiene que ser probado por la Escritura para ver si lo que habla se confirma con lo que dice la Escritura, ¿no? Vamos acá. Próxima pregunta. Si su esposa hace desaparecer el dinero es porque no hay mucho dinero, papacho. Trabaja más, pues. Ay, caramba, Un nuevo sonido está. Legui dice, ¿qué opina del Vaticano que ocultó versículos de la Biblia modificándolo? Depende, mira, vamos a entender algunos puntos interesantes. El Vaticano tiene acceso a ¿cuál Biblia? Porque si vas a ir a la Torá, ella existía antes del Vaticano. Las leyes, los ketuvins, los anavins, que estamos hablando de los libros poéticos, históricos, los libros proféticos, ellos ya existían. No fue la Iglesia Católica que los ha hecho. Ahora, claro, la Septuaginta lo ha traducido, que fueron 70 ancianos sabinos que interpretaron y lo tradujeron al griego koiné. Pero eso de ahí hablamos de una interpretación antigua. No hubo un cambio, que la ley es la ley. Tanto que eso es lo mismo que hay en las manos de los judíos hoy día. Entonces eso fue intocable por la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica solo lo ha traducido al latín y nada más, ¿no? El Nuevo Testamento, ok. El Nuevo Testamento puedo creer que haya habido una compilación, pero los puntos más importantes no fueron afectados. Tanto que la Iglesia Protestante, cuando ella ya reivindicó la verdad y cuestionó a la Iglesia Católica, ya la Iglesia Protestante en el siglo XVI reformularon la Nueva Biblia, tanto en la primera traducción del Nuevo Testamento, que fue en alemán, y en muchos y otros idiomas después. Entonces, obviamente que esta iglesia ya ha traído una interpretación más clara, con los sentidos más específicos, ¿no? Si han sacado o no, si han aumentado o no, se puede contextualizar, puede ser que sí, puede ser que no. Algunos textos dan a entender que falta un pedacito, ¿no? Pero los puntos fundamentales de la salvación están allí, ¿no? Los puntos fundamentales de lo que ha de venir está allí. Entonces no hay nada dentro de la Biblia que no esté completa. Si hoy día hablas de salvación, la Biblia trae un contexto del Antiguo, del Nuevo Testamento, interligado, indiscutible. La Trinidad, contexto del Antiguo y Nuevo Testamento, indiscutible, ¿verdad? La segunda venida de Jesús, conectado Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ya lo sacó, ya. ¿En qué afectó la interpretación general? El gran plan de Dios, nada, ¿no? Entonces Dios, en su inmensa gracia, en su inmenso poder y omnisciencia, permitió que lo que esté escrito es suficiente para que nosotros entendamos sobre el plan de la salvación. Entonces, quien es un amador de la palabra entiende que la Biblia es muy completa para traer todos los puntos específicos sobre el tema de la salvación. Así que no falta nada. ¿Qué debo hacer cuando tenga parálisis del sueño? Cara, la parálisis del sueño, algunos hablan sobre un aspecto espiritual. ¿Ustedes creen en demonios? Yo creo en demonios, porque el demonio es real, chango. El demonio no es de brincadera, el demonio es real, ¿no? Espera que responderéis aquí. Pastor, dice que encontraron en el mar escritura de la Biblia, lo que faltaba, Suárez. Pero ¿quién dice Suárez? Tienes que ver eso. ¿Quién ha dicho? ¿Cuál es el referencial de quién ha dicho eso? Si estás hablando de los hoyos del mar muerto, sí, fueron encontrados muchos pergaminos que estaban perdidos, que no se refería específicamente a la Biblia. Porque ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia es el plural de la palabra biblión. Biblión, que significa libro, Biblia, libros. Entonces, no. Ahora, ¿qué fue encontrado? Los pergaminos de Judas, los pergaminos de Enoch. ¿Todo bien? ¿Quién pilló? Fue Pifo. Todo bien, fue Pifo. Y ahí, ahora ¿qué va a pasar? No pasa nada. No importa que hayan encontrado, no cambia la contextualización, no cambia el sentido de que Jesús es la esencia de todo, no cambia la esencia de que tienes que creer en Jesús para ser salvo. O sea, no cambia de nada.
¿no? O sea que por más que se encuentre hoy día el libro de Tomé, se encontró hoy día, caramba, ¿no? Se encontró un nuevo libro de Judas, caramba, no importa. La palabra de Dios es la palabra de Dios de una manera amplia y ya está, son 66 libros tratando el mismo asunto con coherencia. Entonces, no hay nada que pueda avalar esto de aquí, ¿ya? Pastor Moisés, mi amigo está leyendo el libro de Enoch, está bien, pero él ya leyó. Es que sabes que yo hablo así un poquito, con todo respeto, ¿ya? No me lleven a mal, ¿ya? No me lleven a mal, ¿ya? No me lleven a mal. Con todo respeto, ¿quieres leer el libro de Enoch? Legal, léelo, pero chango, lee el libro entero también, lee la Biblia entera también. Porque vas a leer un libro fuera de contexto, ¿no? Tienes que entender la contextualización de todo. No puedes leer pedazos para traer una interpretación. Es como que hagas un pedacito de mi programa, un corte hagas, pero no sabes el programa entero. De qué se estaba hablando anteriormente, a qué nos referíamos. Por eso todo texto tiene que tener su contexto, ¿verdad? Contexto, lo que viene después, contexto, lo que viene antes. Tienes que sacar la perícure del texto, que sería el sentido del texto, el objetivo del texto, ¿no? Traer esa perspectiva, y esa perícore es el punto principal de una interpretación textual, ¿no? Entonces necesitas referirte, ya, mi amigo está leyendo, ya, legal, feliz, mas ¿será que ya leyó la Biblia entera? Porque ahí va a sacar conclusiones de la Biblia sin haber leído la Biblia, ¿no? Pasaba mucho eso. Yo no soy izquierdista, por favor, no me lleven a mal, ya. Pero yo ya leí libros de Marx, ¿no? de izquierdistas, ¿no? Para poder hablar, para poder defender una tesis, ¿no? Entonces, si yo voy a querer hablar del marxismo, tengo que leer del marxismo. Tengo que saber quién fue, qué hizo, que viene de un contexto social, que viene de un contexto de interpretación, de distribución social, donde el capitalismo tal vez imperaba en una comercialización más profundizada. Entonces, para que yo pueda entender, no puedo ir matando algo sin tener un contexto general, si no lo voy a matar todo, ¿me entiendes? Necesito tener un contexto amplio, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo sería referente a la Biblia. Necesitas tener un contexto general para eso. Y si vas a leer el libro de Enoch, tengo un contexto, ¿no? Ahora, es el libro que han encontrado que dicen que es de Enoch. ¿Quién dice que es de Enoch? ¿Verdad? ¿Cuál historiadores dicen eso? ¿Cuáles fueron los historiadores que han aprobado esa contextualización? El libro habla del culto a los muertos. Ese libro habla de una contextualización de adoración a muertos y de un contacto satánico. Entonces, ¿a qué se refiere a eso? Hay que ver con los lentes de tal vez de alguien de la época. Porque con los lentes de hoy día no consigues entender bien esos puntos, ¿no? Tienes que entender otro. Recordate que estás leyendo un material que fue traducido. Entonces estás hablando de un material que tenía un lenguaje antiguo. Era un aramaico, era un hebraico tradicional antiguo que no existe más. Entonces, ¿cómo traducir? Tienes que ir a la origen del texto, ¿no? A veces ni castellano sabemos hablar, cara, ¿no? Pues hay que tener mucha cautela, ¿no? Y cuando yo te necesito, y cuando yo te necesito, siempre estarás aquí, siempre. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Por eso mejor preguntar antes de estar... ¿Verdad, pastor, yo le pregunto porque... ¿Cómo es? Vamos a ver aquí. Yo le pregunto porque yo en Bolivia tenía un pastor que a la mitad de la prédica paraba y decía, esperen, Dios me está hablando. Y él murmuraba, sí señor, sí señor. Él hace liberación, eso es verdad, porque yo lo vi. Una vez dijo, Dios me está hablando y dice, la próxima liberación lo voy a levantar el cuerpo, o sea, lo iba a hacer florar. Ay, caramba, Entonces hay que tener mucha cautela con esas cosas porque yo tengo miedo de poder hablar de hombres de Dios, pero es muy raro cuando hay ese tipo de comentario, ¿no? La idea de la prédica es centralizar a Cristo, la gloria a Cristo y el cambio de nuestras vidas para que pueda ser para la gloria de Dios y no para un individualismo o un sensacionalismo, ¿no? Buenas noches, pastor. ¿Cuál es la iglesia verdadera?
el de usted, los mormones, los testigos de Jehová, adventistas y tantas y otras denominaciones que hay. ¿Quién dice la verdad? Máximo desentendido. Vamos a entender un punto. Tenemos que separar qué es iglesia y qué es denominación. Tu pregunta está tocando dos puntos muy diferentes. Denominación se trata de iglesias que tienen la misma interpretación teológica, mas son iglesias con otros nombres. Por ejemplo, yo soy Asambleas de Dios y la otra es Pentecostal. Son el mismo linaje teológico, pero ellos son denominaciones diferentes. Por ejemplo, protestantes, tenemos la presbiteriana, la bautista, son denominaciones con el mismo contexto teológico, pero son iglesias diferentes. ¿Ok? Puede ser, fechó, entendió, ya. Ahora, sobre la iglesia verdadera, te refieres al tema de interpretaciones teológicas. Ahí has hablado sobre, por ejemplo, la iglesia de los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Todavía con los adventistas tenemos un correlacionamiento. No, hay una brandura entre protestantes y adventistas. Hay algunos puntos en que discordamos 100%, pero todavía hay una interconexión. Lo que no hay conexión son con los testigos de Jehová y también son con los mormones, que tienen otro tipo de interpretación por Joseph Smith, que trajo una revelación del cielo. Según hablan, un ángel bajó y le dio la nueva versión de lo que sería la interpretación de la Biblia o la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a entender tres puntos importantes. ¿Dónde comienzan las divisiones congregacionales? Vamos al siglo XIV, cuando la escolástica ya surge para dominar la interpretación teológica. La escolástica fue fundada por la propia Iglesia Católica. En el siglo XIV fue fundado los franciscanos, fue fundado grupos teológicos de interpretación. Es ahí que, por ejemplo, vas a tener varios tipos de pensamientos que van a volver a la discusión. Por ejemplo, el armenianismo, no tratado por un punto armenianista, más vas a encontrar por el lado pelagionista, ¿no? Creo que es así. O sea que Agustín y Pelagio discutían sobre el tema de la predestinación. Era un tema que ya fue tocado en el siglo XVI y es tocado hasta los días de hoy, ¿no? Pero Pelagio y Agostino ya discutían ese tema ya en el siglo XIV con la escolástica. Entonces, habían otros tipos de interpretaciones también, pero la Iglesia Católica, que ha fundado esto, no consiguió controlar estos pensamientos, clasificando a las personas que querían traer otro tipo de doctrina que ellos mismos habían pagado para que traigan, sean condenados. Ahí nace la Inquisición. La Inquisición, ella fue una manera de poder controlar las herejías. Aprovecharon para matar a las brujas también, ¿no? Después de eso, también encontramos el siglo XVI, donde ya venimos en una interpretación más luterana. Cuando va a leer el libro de Romanos, Lutero entiende que la gracia, ella no está llevada a las cosas que nosotros hacemos, más llevada a un don de Dios, a una gracia incomparable, inmerecible. Entonces, a partir de Lutero, él hace una desvinculación con la Iglesia Católica, trayendo una reforma, y es aquí que la Iglesia Protestante agarra la Biblia como el manual de fe. Entonces, si para la Iglesia Católica la Iglesia está acima de la Biblia, para la Iglesia Protestante la Biblia está acima de la Iglesia. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, ella entiende que ellos hicieron la Biblia y que ellos tienen el pensamiento y la verdad. Recordando que la Iglesia Católica fue fundada, si no me engaño, 200 a 300 años después de Cristo. Y fue reconocida, ¿no?, mundialmente en Roma. Ahora, lo que tenemos que entender también es que esta iglesia ahora está en un proceso de división, porque ahora la Biblia es el manual de interpretación, solo que ahí surgen varios tipos de interpretaciones. De ahí surge ya el armenianismo algunos años después. De ahí vamos a tener algunos y otros años después el mormonismo, ¿verdad? Y varias y otras interpretaciones también, ¿verdad? Cosas que ya habían también
en la época de Jesús, 70 años después de su muerte, había también, Juan ya luchaba con ese tipo de interpretación fuera del contexto de Jesús. Entonces esas interpretaciones trajeron seguidores diferentes, denominaciones diferentes, iglesias diferentes, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es la iglesia cierta? ¿No ve? En medio de tantas interpretaciones. Yo siempre trato de enfocar en esto. Las iglesias reformadas, las iglesias que se interconectaron con esa reformación, son iglesias tradicionales. La presbiteriana, la bautista, la asamblea que sale de la bautista, ¿no ve? Llevan una fundamentación similarizada. Entonces tenemos a Jesús como el Señor acima de todas las cosas, y que sin su nombre de Él no podemos ser salvos. Habla de la segunda venida y etcétera. Entonces nosotros entendemos, ¿no ve?, que eso de ahí es una interconexión. Entonces ya entiendo yo que aquella iglesia que trae una doctrina similar a esta, ¿verdad?, está focada en esta, y yo creo que es la verdadera iglesia, ¿no? Aquella iglesia que tiene una doctrina santa, una doctrina interpretativa coherente, que no se inventó recién, que no se inventó a 3 años atrás, 20 años atrás, no, es una teología estructurada, ¿no ve? No cambia de regla, es la misma regla hoy, ayer y siempre, ¿verdad? Entonces eso yo creo que hablaríamos de una iglesia que es el cuerpo de Cristo, sea presbiteriana, sea bautista, sea asamblea. Yo les digo, vaya a una iglesia seria, vaya a una iglesia que trae la palabra de Dios, que lee el texto, que aplique el texto, que se quede en el texto, ¿no ve? No una iglesia que te trae sensacionalismo, vueltita, una iglesia que te trae más la emoción que la conciencia, ¿verdad? Si en tu iglesia predican la palabra, listo, ese es el punto principal, ¿no? ¿Han entendido? Creo que mucha cosa he hablado, ¿no? A ver, ¿qué más me dicen aquí? A ver, vamos a ver aquí, en vano estás gastando tu saliva, pastor, no van a entender, dicen, ¿no? Una pregunta, estaba en el colegio, mi profesor era un grande pastor y nos decía que había 3 cielos, me confundí. La teoría de los 3 cielos es la más coherente que hay, aún hay otras que dicen que hay 7 cielos, pero la teoría de los 3 cielos es porque Pablo dice que conoció un hombre que fue al tercer cielo, ¿no? Se entiende que entonces hay 3 cielos, ¿no? Entonces, bueno. Buenas noches, ¿por qué los apóstoles Pedro y Juan bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice, ¿no? Weimar Alanoca. Porque, bueno, si Jesús y Dios, ¿verdad?, y el Espíritu Santo son uno, ya ambos tienen la misma significancia de nombre, ¿verdad? Tal vez sea por eso. Mas el bautizo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se refiere a la Trinidad, no solamente al Hijo, se refiere a la Trinidad. Algunos hacen un lío de esto, ¿verdad?, anulando la Trinidad y colocando solo a Jesús. Pero recordad que Jesús dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No refiriendo que el Espíritu tiene un nombre, que Dios tiene otro nombre, mas refiriéndose que en la autoridad de ellos puedan ser bautizados, en la autoridad de la Trinidad, ¿entiendes? ¿Entendiste o no? Bueno. Vamos a ver. Pastor Moisés, la iglesia real yo creo que es la que guarda los 10 mandamientos que Jesús dijo, el que guarda la ley de mi Padre también entrará en el reino de mi Padre. Yo entiendo, mas si vas a Romanos o si vas a Colosenses 4, dice que nadie te juzgue por días de fiesta, por comida o por días de reposo, ¿verdad? El tema de ley que te refieres a los que usan ese texto, usan para referirse al sábado, ¿no? Disculpe, ¿por qué la palabra pentecostal? El término pentecostal fue usado por causa de la idea del movimiento del Espíritu Santo que fue dado en la calle de Azusa, en Estados Unidos, el movimiento pentecostal que dicen, ¿no?, las asambleas de Dios y todo eso. Pero ese movimiento pentecostal que se dio, ese avivamiento que se dio allá, se da porque tiene una misma contextualización de oración de Hechos 2, que pasa en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ya era un día normal, un día de fiesta, y en ese día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y ahí se quedó ese día pentecostal, digamos, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido, a ver, ¿qué hora es ya? A ver aquí,
Es como si tuviera tres nombres y es una sola persona, dice. No es eso. Cuando dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nombre tenía poder. Por eso dice que el nombre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Antiguamente tu nombre era tu documento, tu nombre era la autoridad. Por eso el libro de Mateo comienza con la genealogía, ¿verdad? ¿Por qué comienza con? Porque el nombre era autoridad, el nombre era poder, ¿no? Por eso el nombre César, ¿a qué se refiere? A un rey, ¿verdad? El nombre era poder. Por eso es tan importante la idea del nombre, que cuando vas a ser salvo, ¿qué va a estar escrito en el libro de la vida? ¡Tú! ¿No ve? Entonces es bueno que entiendas por eso hay que entender el contexto, ¿no? Para poder entender por qué se refiere a eso, en nombre del Padre, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Siempre estás cuidando. ¿Por qué no hablas de la guerra de Israel? Porque no me da las ganas. Ay, caray. No, porque yo no entiendo mucho de guerras, o sea, yo yo no soy ese cara misticista, ¿sabes? Algunas personas lo simbolizan mucho el Apocalipsis, no traen una interpretación muy forzada a veces, respetada pero forzada. Yo creo que muy simbolista, una interpretación muy sensacionalista, que el Vaticano, que ahí está la bestia, que no sé qué cosa, es muy figurativo, es mucha suposición, ¿no? También usado en la Biblia, ¿no? Tiene sentido un poco, pero no todo el sentido, porque no es la única interpretación. Por eso es bueno mirar diversos tipos de interpretaciones. Vamos allá. Y yo estás cuidándome de arriba. Tengo en mí la esperanza de que alguna vez que el anticristo, que las señales. Claro, es bíblico los señales. Es bíblico el tema del anticristo. Hermanos. Lo que no podemos es agarrar, porque es así. Cuando había la guerra con Hitler, era el mismo pensamiento. ¿Me entiendes? Cuando Mussolini estaba atacando, era el mismo pensamiento. ¿No? Entonces es muy importante que las personas sepan separar un poquito el simbolismo de una interpretación muy simbolista, ¿no? Hay que tener una interpretación un poco más amplia. Por eso es bien importante, ¿no?, que uno haga un análisis general para no perderse. Ahora, claro, es una interpretación que se puede respetar, se debe respetar. Es una interpretación que se debe respetar, es una interpretación que está ahí, pero no significa que es la verdad. No significa, hay que tener mucha cautela con eso, para que no seas confundido, ¿no ve? Siempre es bueno tener un bagaje de estructura, tanto teológica como también interpretativa, de tiempos en tiempos, para que tengas una dimensión de lo que estás hablando, ¿no? Para que no estés ahí interpretando cosas que no es. Bueno, a todos los que están en sintonía, bienvenidos. Gracias por estar en conexión acá. Pero los sensacionalistas, todo ven el anticristo, que Trump, que Elon Musk, que no sé. Es que ahí entra mucho lo que es la teoría de la conspiración, ¿verdad? Las no sé cuántas familias que dominan el mundo y no sé qué cosa, y que hay pruebas y que no sé qué, y solo que es muy sensacionalista, cara. ¿Sabes? No es el tema, ¿entiendes? No es el tema. Eso ya no es teología. Ya no es teología, ¿no? Puede ser cualquier otra, mas ya no es teología. Tratas de una interpretación individual, ¿verdad? Sensacionalista, ¿no? Teoría de conspiración, investigativa tal vez, mas ya no teológica, ¿no? Pastor Moisés, ¿es verdad que Lutero odiaba a los judíos? No puedo decir que odiaba, mas existe un libro de Martín Lutero que él manda que las sinagogas debían ser quemadas. Sí. Y si ustedes no sabían, Lutero tomaba cerveza. Y Spurgeon fumaba charuto, y era bautista. quiero sentirlo, y para vivirlo hay un precio. Necesito anclarme en tu verdad, en tu verdad.
Don Isaac es sensacionalista, dice Alex. Bueno, la verdad que yo no escuché el programa del tío, no sé cuál es la versión que él trae, pero toda versión es muy bienvenida, cara. Yo creo que toda interpretación colabora para una ayuda, para una explicación a un ángulo interpretativo. No significa que es la verdad. No significa, es otra cosa que hables de Jesús. Jesús es el Salvador, ok, esa es una verdad. Quien habla fuera de eso, estamos hablando de una mentira. Ahora, sobre el Apocalipsis, es muy teórico, es muy simbólico, ¿no? Tratamos de un tema que tiene raíces de interpretación, ¿no? Entonces, muy complicado, hay que tener mucha cautela, ¿no? Y ustedes tienen toda la libertad también de pesquisar sobre eso, pero ¿sabes cuál es el problema también? La mayoría no pesquisa de la manera cierta. ¿Cómo pesquisas? Mirando videos, ¿no ve? Tal vez deberías ir a la fuente, tienes que ir al libro, tienes que leerlo, leer el libro de Apocalipsis, no solamente leerlo, más también lo que puedes hacer es traer un libro de exegesis, pero ¿para cómo vas a leer el final también si no has leído el comienzo? Eso es otro punto, ¿no? Hay mucha gente que habla del Apocalipsis, pero nunca leyó la Biblia entera, cara. No, o sea, nunca lo terminó de leerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a entender el final si no lees el comienzo? O sea, vas a tener un serio problema ahí de interpretación, porque algunas cosas hablas con un lentes figurado en el pasado, con una interconexión con el futuro. Cuando él habla de Soma, cuando él habla de Babilonia, ¿verdad? Tienes que tener una cautela, ¿no? Con esa interpretación que puede llevar diversos tipos de interpretaciones que ya tuvieron su explicación. Eso quiero que entiendas, ¿no ve? No es novedad. Ya tuvieron una explicación, ¿no? Tenemos los padres de la iglesia que traen una interpretación sobre eso. Tenemos tanto teologías intermediarias que ya trajeron una explicación sobre eso. Lo que nosotros hacemos es dar un seguimiento a cuál de nosotros creemos, ¿no? Bueno, vamos ahí, Es que ustedes tienen que tener cuidado con lo que ustedes asisten, esa es la verdad, ¿no? A veces videos, una vez un hermano vino a mí y me ha dicho, Pastor Moisés, estoy confundido sobre el Espíritu Santo. Estaba escuchando la prédica de un pastor y me confundió. ¿Qué pastor? Pues mostraba y me mandó un video de un testigo de Jehová. Ay, cara, obvio, pues, o sea, obvio que se va a confundir, ¿no? O sea, vas a tener que tener mucha cautela sobre eso, ¿no? Ustedes que predican la palabra de Dios y hacen lo contrario, leerán los primeros en el infierno, ¿no? Cara, es muy Gerson, ¿no? Cara, es muy juzgativo tu punto, porque, número uno, nos conoces, sabes qué somos, sabes qué hacemos, qué somos. Cara, es mucha suposición en vez de acción. Yo puedo decir de vos que vos vas a ir al infierno, mas caramba, yo ni te conozco, o sea, ¿no ve? Es una interpretación muy, miras de afuera, ¿no? Muy de lejos, ¿no? No creo que es una interpretación justa, ¿me entiendes? Yo creo que tienes que pensar bien, ¿no? Pastor Moisés, ¿sabe de dónde surgen la idea de los católicos, por ejemplo, Juan el Bautista, la Virgen María, San Roque y más figuras en la cual lo adoran y dice que si lo cumple les piden cambio y adoran o a cambio de otras cosas? La verdad que la palabra Juan el Bautista, eso está dentro del término bíblico mismo, ¿no? Él era llamado de Juan el Bautista porque él bautizaba, ¿no? Virgen María porque realmente ella fue virgen, ¿no ve? Entonces, ahora la iglesia lo fixó ellos como santos, por eso es San Marcos, por eso es San Juan, ese San es de santo, ellos creían que ellos son santos, ¿no? Es un nivel, es un otro nivel que ellos están, digamos, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Bueno, papitos, ya es la hora de despedirse, ¿no? Más antes de irnos, yo quiero agradecer a todos los que están en sintonía, los que se quedaron para el asunto.